Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy estaremos hablando sobre un libro recientemente publicado que se titula Prender el turbo para avanzar más y mejor, y el cual es de autoría del doctor Pablo Lucio Paredes. Justamente en este programa contaremos con él como invitado para hablar sobre su libro. Él es doctor en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito y es editorialista de diario El Universo. Doctor Pablo Lucio, bienvenido a este espacio. No, muchísimas gracias, Ali, por esta oportunidad de conversar con la gente. Yo siento desde hace 37 años ya, que estoy en la vida profesional en el Ecuador, luego de los estudios. Siento esa responsabilidad de comunicar, ¿no? Y lo he hecho a través de muchos medios. Tuve durante 12 años un programa de televisión, ahora tenemos un programa de radio en la Universidad de San Francisco, he escrito bastantes libros, el primero en el año 97. Siempre trato de participar pues, en las conversaciones y debates diversos, y lo hago, como digo, por una cierta responsabilidad que creo de comunicar. Trato de hacerlo lo mejor posible, siempre con buena fe. Puede ser que la gente esté de acuerdo o no, o que diga las cosas bien o mal, pero siempre trato de hacerlo de la mejor buena fe, con una o solo objetivo es tratar de juntos ir creando un mejor país, ¿no? Y este es el enfoque del libro que tú señalabas, que es un libro que solo he sacado en esta oportunidad en digital y gratuito, que se llama Ecuador, prender el turbo para avanzar más y mejor, y que trato de compartir algunas ideas básicas de la economía, pero específicamente en el caso del Ecuador, pues cosas que deberíamos hacer para avanzar y para que los ecuatorianos podamos vivir mejor. Y varias de esas ideas, pues son ideas que ya viene el IEP y todos nosotros alrededor del IEP venimos peleando desde hace muchos años, ¿no? Y en particular en los últimos años que el IEP presentó las 5 ideas para empujar al Ecuador, pues aquí planteo probablemente las mismas 5 o un poco más, pero la idea es tratar de aportar ideas para que avance el Ecuador, ¿no? El libro, en vez de llamarse Prender el Turbo, podría llamarse Armar el Rompecabezas, también sería otro título posible, porque lo que tenemos que ir haciendo es colocando piezas del rompecabezas, ¿no? Quizás no todas las piezas, pero al menos ir avanzando en esa dirección. También inicialmente el libro tenía otro título que era algo así como, no me acuerdo exactamente, pero era algo así como dejemos de decir no a todo y digamos sí a algo, porque en el Ecuador tenemos la tendencia a decir no a esto, no a esto, no a esto, no a esto, entonces no hacemos nada, ¿no? Entonces, no se puede decir no a todo, hay que decir sí también a algunas cosas, ¿no? Entonces es un poco la lógica del libro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Economista, primero, bueno, qué gusto saludarlo y de hecho poder comentar este libro que he estado revisando. Mi pregunta, y sabe que me encantaría más bien que usted nos cuente un poco sobre cómo encendemos ese turbo, cómo hacemos para poner el turbo, ¿qué nos podría decir? De hecho, y sé que lo estuve revisando, sé que su libro de hecho toca muchos temas y realmente toca bastantes, pero en general, si tuviera, digamos, tal vez que poner o definir unos cuantos puntos, ¿cómo metemos ese turbo que creo que tanto necesita el Ecuador? Sí, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es reconocer que la política es importante, porque al final el espacio de la política es donde se toman cierto tipo de decisiones, ¿no? Si nosotros queremos tener un Ecuador más abierto al mundo, si queremos tener un Estado más pequeño, al final eso se procesa a través de la política, ¿no? Luego ya le dejas a la gente que camine, pero hay que procesarlo, ¿no? Si queremos ir a un mejor sistema de seguridad social, la política es lo que procesa. Entonces, un primer gran tema en el Ecuador es que la política sea mejor y sobre todo que sea menos omnipresente en la vida ecuatoriana, ¿no? Porque muchas cosas no es que decimos las personas hagamos, nuestras organizaciones que la hagan, empujemos, no. Lo primero que decimos es
a ver qué hace el gobierno, ¿no? ¿Cómo el gobierno resuelve este problema? Entonces yo creo que la política está demasiado, hay que reconocer su importancia, pero al mismo tiempo hay que reconocer que es demasiado omnipresente en la vida nacional. Y yo creo que esa es una primera cosa que hay que tener en la mente. No podemos depender tanto de la política. ¿Sí? Ese creo que es un elemento importante. Luego, avanzando a otras cosas, yo creo que es muy, muy importante a partir de ahí la reforma del Estado, ¿no? Y me da la impresión, ya que, como decía Claudia, vamos a hablar de los temas que plantea el libro, pero también ligados a la coyuntura, en el Ecuador me parece que hemos, en los últimos tiempos, los últimos meses, hemos dejado de lado el tema de reducir el tamaño del Estado, la improductividad del Estado. Hay algunos que tienen la tendencia, y lo digo en el libro, a decir que en realidad el tamaño del Estado no importa mientras esté financiado, lo cual es un gran error. El tamaño del Estado sí importa. Un Estado demasiado grande es improductivo, pero más grave, atenta inevitablemente contra las libertades de la gente. Inevitablemente un Estado grande es eso, ¿no? Atenta contra la gente. Entonces, yo creo que hemos perdido esa línea. Yo ya no oigo hablar casi en el Ecuador, me refiero casi desde del lado del gobierno, del lado político, por ejemplo, este tema de la reducción del Estado, ¿no? Ahora se habla del financiamiento, se habla del gasto social, se habla de una serie de cosas, pero ya el tema de eliminar el gasto improductivo en el Estado y reducir el Estado ya no está en el discurso, lo cual me sorprende tremendamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que volver a esta pelea de reducir el tamaño del Estado. El Estado es improductivo y además, más grave todavía, atenta contra las libertades de la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay toda una línea que debemos recuperar y no debemos permitir que desaparezca en el discurso, ¿no? Tal vez en el discurso ha desaparecido porque hay un cierto temor político de decir las cosas, de decir que se va a trasladar actividades al sector privado, que se va a reducir el Estado. Creo que hay un cierto temor, pero al menos nosotros no debemos permitir que eso suceda, ¿no? Entonces me parece es un tema muy importante. Creo que debemos, en materia tributaria, siguiendo con el tema del Estado, en materia tributaria, debemos ir a algo más sensato en materia de impuestos, ¿no? Me parece increíble que en el Ecuador, a partir de $5,000 mensuales, que no es una fortuna, ¿no? Es una cantidad de dinero respetable, un ingreso de 5,000 al mes, pero no es una fortuna. A partir de $5,000 al mes, ya a partir de ahí tributamos 37% marginal al Estado, es decir, le damos más de 1/3 de nuestro esfuerzo al gobierno a partir de apenas $5,000. Es una locura, ¿no? Lo que yo digo es que deberíamos ir a un sistema de impuesto a la renta razonable que tenga un máximo del 15%, que haya un grupo de gente que no pague, digamos, en la base, y luego que simplemente sea una línea recta que vaya del 0 al 15%, y ese debería ser el máximo. Lo mismo al nivel del impuesto de las empresas. Los impuestos en el Ecuador son demasiado altos y siempre se nos viene con el cuento de que la plata no le alcanza al gobierno, de que en realidad los impuestos no son tan altos en el Ecuador. No, no, no. Si tú tienes un Estado que pesa el 36% de PIB, quiere decir que le estás cargando una cantidad de cosas a los ciudadanos. Si no, ¿de dónde sale el 36% para financiar ese Estado, no? Entonces, evidentemente, tanto por el lado de ingresos como de gasto hay que hacer un gran trabajo. Y el otro, y termino con eso, luego podemos ver otros temas, pero y el otro es el tema de la seguridad social. Evidentemente debemos ir a un tema a un sistema de capitalización individual con solidaridad. Yo siempre agrego eso porque me parece que evidentemente la sociedad sí debe ser solidaria con algunos en la sociedad. No debe ser solidaria con todos, no debe inventarse cosas, derechos y una serie de cosas, pero sí tiene que ser solidaria con la gente, sobre todo me parece a mí, al inicio de la vida y al final de la vida de las personas. Por eso digo, debemos ir a un sistema de capitalización individual con solidaridad, ¿no? Y todo esto, no pensando en que podemos ir a los sistemas perfectos, pero al menos avanzar, desde el turbo, avanzar razonablemente en esos campos, y no estamos avanzando en el Ecuador. Usted mencionó algunos elementos que están presentes en el libro, como cambiar esta mentalidad para no depender tanto de la política, y además esta tendencia de decir no a todo. Y creo que esto se vincula con el primer capítulo que me pareció muy interesante porque trata a los valores de la sociedad como el trasfondo del desarrollo de la misma. Y en ese sentido quisiera preguntarle cuáles considera que son aquellos valores particulares a la sociedad ecuatoriana que puedan en alguna
medida explicar el desempeño económico que hemos experimentado. Sí, como el libro trata de no ser muy largo, porque es un libro finalmente de 138 páginas, que probablemente si lo hubiera impreso, en impresión hubieran salido alrededor de unos 100, de unas 100 páginas, porque ahí las letras son más pequeñas, digamos, y los espacios un poco más pequeños, ¿no? En el formato virtual. Entonces, trato de condensar la reflexión en cada tema. Y en este de los valores, me parece que lo que he hecho es tomar cifras de datos del survey de valores a nivel internacional y tratar de comparar el Ecuador un poquito con los promedios mundiales, ¿no? Eh, y uno ve pues que hay una serie de cosas que no son muy positivas en la mentalidad en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que fácilmente queremos ceder derechos al gobierno, ¿no? Que el gobierno nos dé resolviendo problemas. El tema de la tendencia al autoritarismo, esta idea de que decimos, necesitamos a alguien que venga, un autoritario que nos resuelva los problemas. No es que nosotros resolvamos los problemas, sino un autoritario que nos dé resolviendo los problemas, ¿no? Todo ese tipo de tendencias se ve, al menos en esas encuestas, bastante marcadas en el Ecuador, ¿no? También hay lo bueno, ¿no? No solo hay que hablar de las cosas malas, también hay que hablar de las cosas buenas. Y digamos, por ejemplo, en las encuestas se ve que el Ecuador está mejor que el promedio internacional en un tema que con toda razón se ha vuelto mucho más importante en el mundo, que es, llamémosle así, la tolerancia a la diferencia, ¿no? Entonces, en el Ecuador, por ejemplo, la aceptación de gente de otra raza, del tema del género, una serie de temas de los migrantes. En el Ecuador, en promedio, hay una mucho más mejor aceptación que en otros países a esa diversidad, y ese creo que es un tema muy importante en el Ecuador. También yo siempre trato de resaltar este tema que yo tal vez esté equivocado, pero mirando un poquito 200 años de historia en el Ecuador, me parece que es razonablemente cierto, y es que en el Ecuador nunca hemos tenido guerrillas terribles como la tuvo, por ejemplo, Sendero Luminoso en el Perú, ni una guerra civil terrible como la de Colombia o las que hubo en América Central, ni dictaduras terribles como las que hubo en el Cono Sur, ¿no? También el Ecuador, hay que recordar, es de los pocos países que no cayó en la hiperinflación, ¿no? En América Latina, de los pocos, y que cuando el Ecuador estaba cayendo en esa dirección el año 99, pues el Ecuador tomó una decisión muy diferente a los demás. El Ecuador se dolarizó, lo cual es un tema muy positivo para el Ecuador. Es decir, el Ecuador ha tenido la capacidad de evitar caer en el abismo como han caído otros países, ¿no? Y esa me parece que es una fortaleza de la sociedad ecuatoriana, que no sé dónde viene, pero es esa capacidad de encontrar soluciones, ¿no? También la contraparte de eso, digo yo en el libro, es que probablemente, así como evitamos caer en grandes abismos, también no tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones, ¿no? Nos quedamos ahí al medio, ¿no? Entonces, tal vez lo uno es desgraciadamente la contraparte del otro, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tanto en octubre del 2019 como ahora en junio del 2022, si bien la situación fue dura, tensa, dramática en ciertos momentos, pero un momento dado se paró y ahí quedó, ¿no? En cambio, uno vio, por ejemplo, en Colombia hace un año o en Chile hace un año y medio, uno vio que las cosas duraron dramáticamente y con mucho más violencia, mucho más de lo que duraron en el Ecuador, ¿no? Entonces yo creo, como te digo, ahí que hay una cierta tendencia positiva de fondo de la sociedad ecuatoriana, pero la contraparte es que no tomamos decisiones fuertes para avanzar en cierta dirección, ¿no? Como hemos hablado, el tema de la reforma del Estado, el tema de la reforma de la seguridad social. Otro tema que me parece muy importante es que siempre tendemos a quedarnos a medio camino en la apertura al mundo, ¿no? Eh, Porque hay esta mentalidad que yo creo que es grave en el Ecuador y que en los últimos 15 años se profundizó, obviamente, con la Revolución Ciudadana, que es esta idea tonta, por cierto, errada, por cierto, de que en el mundo hay más riesgos que oportunidades, ¿no? Y entonces, como hay más riesgos, no salgamos, ¿no? Es como si a los jóvenes como ustedes les dijéramos, vea, si ustedes salen a la vida real después de los estudios y lo que sea, no salgan porque hay muchos riesgos en el mundo, mejor quédense encerrados en la casa, ¿no? Es una tontería. Uno sale a buscar las oportunidades sabiendo que hay riesgos, por supuesto, la vida no está exenta de riesgos. Entonces hay esta idea tonta de que en el mundo hay más riesgos que oportunidades, entonces no salgamos, ¿no? Quedémonos encerrados, solo hagamos relaciones como sucedió, como digo, en la Revolución Ciudadana,
con nuestros vecinos, ¿no? Hagamos un acuerdo con los países del socialismo del siglo XXI y no salgamos a pelear con otros, ¿no? Y en realidad estamos desaprovechando grandes oportunidades, porque debemos estar conscientes que las grandes oportunidades del mundo están en los Estados Unidos, en Europa y en el Asia. Ahí es donde están las oportunidades. No están en Bolivia, con todo respeto a Bolivia, no están en la isla Dominica, con todo respeto a la isla Dominica, ¿no? No están ahí, están en Estados Unidos, en Europa y en el Asia, ¿no? Y nosotros no tenemos acuerdo de tratado de comercio con Estados Unidos. Estamos recién empezando a conversar con los asiáticos. Con Europa hicimos un acuerdo casi 10 años después que nuestros países vecinos. Entonces hay esta tendencia a tener ese temor de que salir al mundo no es sano. Esa es la gran oportunidad del Ecuador, salir al mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese, por ejemplo, es un tema que debemos seguir empujando, meter a la gente en la cabeza de que salir al mundo es lo sano. Igual que lo hacen los jóvenes cuando salen a la vida, igual que lo hace la persona de Ambato cuando sale a vender productos en Quito, como lo hace la persona del Oro cuando sale a vender productos en el Guayas. Es decir, la gente sale a otros lados a trabajar, a vender, a aprovechar las oportunidades. Y ese es un tema que debemos aprovechar en el mundo y no podemos frenarnos, ¿no? Y ahora ya vemos, sin embargo, que en la negociación de la CONAIE con el gobierno, uno de los puntos es vamos a analizar si los tratados comerciales que está intentando el Ecuador tienen o no sentido. Es una barbaridad. Abrirnos al mundo es un elemento clave para un país como el Ecuador, ¿no? Entonces ahí también creo que debemos trabajar mucho en esa dirección, ¿no? Listo, así es, economista. De hecho, estaba justamente ahorita viendo algo que quiero citar de su libro, nada más muy rápidamente. Dice, en 138 páginas, los cambios que debemos o no discutir para superar el atraso y la violencia en un mundo complejo. Y sobre esto que usted ha mencionado, me llama mucho la atención que usted dijo discutir. ¿Y por qué? Porque creo que algo que falta muchísimo en este país es el debate. Y, por ejemplo, mientras usted hablaba del tema de la dolarización, no hubo un consenso, o sea, llevándole ya a un marco tal vez más político, no hubo un consenso sobre, por ejemplo, si la dolarización debía o no llevarse a cabo. Más bien, y siempre se menciona que fue más bien como quien dice, el salvavidas de un gobierno que simplemente ya no daba más, un gobierno que se estaba cayendo y que encontró esto como solución para tal vez salvarse de alguna manera, ¿no? O es lo que al menos en su momento ellos lo pensaron. Entonces lo que yo digo es, ¿usted realmente cree que estas discusiones realmente podrían dar resultados? Si algo se dice mucho en el Ecuador es que aquí se habla mucho, pero al final del día se hace muy poco, ¿no? Todos hablan, todos proponen cosas, a veces no siempre realmente cosas que funcionen, pero se habla muchísimo, pero a la hora de hacer es justamente eso lo que no está llegando, ¿no? Entonces, ¿considera usted que esto realmente se está dando? ¿Cree que estos temas realmente y bien debatidos pueden llevar realmente a que se hagan los cambios que usted ha mencionado? Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que se habla mucho, por eso no he puesto la palabra hablemos, sino discutamos, porque discutir quiere decir profundizar los temas y tratar de ponerse de acuerdo. Ahora, yo, como decía al principio, yo estoy en este tema de la comunicación desde hace 36 años, 37 años, y sí debo reconocer que hay días en que amanezco diciendo, ¿y de qué sirve todo esto, no? O sea, escribimos, planteamos, damos ideas, lo que hace el IEP, ¿no? El IEP viene, no sé, ¿cuántos años ya tiene el IEP? Carlos Danilo, ¿cuántos años tiene ya? Sería 31 años ya. 31 años que viene haciendo eso mismo, discutiendo, y hay días en que uno se levanta, y yo estoy seguro que Dora también a veces pensará lo mismo, uno se levanta y dice, ¿para qué hemos discutido tantas cosas, hemos planteado, si pocas han logrado cuajar, ¿no? Y otras veces uno dice, entonces mejor no discutamos, sino veamos la manera de empujar esto a través de la política, a través de un buen gobierno, ¿no? Es un tema difícil, pero bueno, los que estamos metidos en la comunicación tratamos de seguir debatiendo y discutiendo y tratando a través de la lógica de convencer a los demás de las cosas que se deben hacer en el Ecuador. Y tú señalaste un punto muy importante, que es el de la dolarización, ¿no? La dolarización surgió de que un grupo pequeño de gente, donde estaba inicialmente Franklin, Dora, Joyce, decidieron empujar el tema. Algunas personas le seguimos, empujamos juntos. Si no hubiéramos empujado en enero del 2000, la dolarización no hubiera estado entre las opciones que tenía el gobierno, ¿no?
no hubiera estado entre las opciones. Entonces logramos meter en la cabeza que una de las opciones era la dolarización y creíamos nosotros la mejor opción, obviamente, pero logramos meterla, ¿no?, en la cabeza, en el debate. Y entonces cuando el gobierno en enero se sintió, como tú bien decías, un poco perdido, ¿no? Cuando el gobierno se sintió perdido, se acordó y dijo, ah, caramba, hay un grupo de gente que nos habló de la dolarización, así que veamos esa opción. Y bueno, se fueron por esa vía. Entonces fue una especie de combinación del debate, de haber metido las ideas y luego la combinación con la decisión política del gobierno, ¿no? Entonces ese probablemente es el camino que hay que buscar y lo logramos en el caso de la dolarización, ¿no? Sin embargo, el tema, por ejemplo, de modificar el sistema de seguridad social, ya llevamos asimismo 30 años, 35 años empujando la idea y seguimos con el mismo sistema monopólico del gobierno, etcétera, ¿no? Así, ahí no hemos logrado, hemos metido la idea, pero no hemos logrado que esa idea se convierta en una realidad en el país. Entonces te digo, yo creo que hay que seguir empujando, ¿no? Como te decía, yo creo que uno de los temas muy importantes es esto, el Estado, el otro tema es la seguridad social, el otro tema muy importante es la apertura al mundo, el otro tema que trato de explorar ahí es todo el tema de las tasas de interés, del mercado financiero, de atraer banca internacional al Ecuador, ¿no? Y ahí yo creo que hay muchas cosas que hacer, que planteo en el libro. Me parece que hay una que es muy importante y ojalá se concrete, a pesar de que también ha desaparecido de la conversación, me refiero desde el lado político, que es el tema de la venta del Banco del Pacífico, ¿no? Creo que sería una muy buena oportunidad, no solo para trasladar una actividad al sector privado, que en sí mismo ya es importante, sino para generar más competencia en el sistema financiero y atraer inversionistas internacionales, ¿no? Entonces creo que también esa es una idea que tenemos que empujar. Ojalá siga en la agenda del gobierno. Como digo, no he vuelto a oír del tema, no sé si ustedes han oído, yo ya no he vuelto a oír del tema. Creo que es una de las cosas que hay que empujar porque el sistema financiero ecuatoriano debe tener más competencia, ¿no? Y esa es una de las maneras de lograrlo. Entonces ahí también creo que hay todo un camino que es importante. El otro que me parece importante es el petróleo y la minería. Yo creo que ahí tenemos una riqueza que es importante. Me parece que cuando tú tienes una riqueza es tonto no aprovecharla, ¿no? Entonces creo que los ecuatorianos debemos ponernos de acuerdo. Hay unos que dicen, produzcamos todo lo que podemos, y hay otros que dicen, no hay que producir por el tema de la protección del medio ambiente y toda esta cosa. Bueno, yo no puedo creer que no podamos juntarnos los ecuatorianos y decir, ok, esto no hagamos, esto si hagamos, en estas zonas no, en estas zonas sí, de esta manera no, de esta manera sí, y empujemos el petróleo y la minería, ¿no? Ahora, lo que sí es importante es que ese dinero del petróleo y la minería no debe ir al gobierno, porque entonces lo único que logras es un Estado más grande, ¿no? Un Estado más fuerte, un Estado más antidemocrático. Lo que debería, planteo yo ahí, es ese dinero ir a un fondo ciudadano para la jubilación, o sea, para la reforma del sistema de jubilación, pero no a un fondo estatal, a un fondo ciudadano. Es decir, que los dueños sean los futuros jubilados en el Ecuador, es decir, casi todos los ecuatorianos, porque bien que mal, casi todo el mundo se acaba jubilando, ¿no? Entonces, yo creo que esa lógica también debería imperar en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí hay varias de esas cosas que están ahí en discusión, creo que es muy importante. Creo muy importante, y siempre es la pelea de todos nosotros, es tratar de compartir con la gente las ideas básicas de la economía. Por ejemplo, el tema de la productividad, que la gente entienda que utilizar bien los recursos es la mejor manera de progresar, ¿no? Ese es un tema fundamental, que no se progresa porque el Estado cobra impuestos y el Estado regala cosas a la gente, no, es la productividad lo que permite progresar. Otra idea que discuto ahí en otra parte del libro es esta idea que cada vez es más fuerte en el mundo, desgraciadamente, y ahora estamos pagando las consecuencias a nivel internacional, que es esta idea de que con más dinero se resuelven los problemas, ¿no? O sea, si los bancos centrales imprimen más dinero, con eso se resuelven los problemas, que es una idea malísima y no tiene nada de nuevo, porque los romanos ya hacían eso hace 2000 años, ¿no?
es una pésima idea y sin embargo en el mundo es cada vez más fuerte, ¿no? Hemos vivido ahora mismo ya, yo diría, 20 años de esa idea de imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero para resolver los problemas y por eso hoy el mundo tiene alta inflación porque es el resultado inevitable de eso. Entonces también hay que luchar, seguir luchando contra esas ideas que no tienen ningún sentido, ¿no? El mundo, los problemas de la economía y el progreso de la gente se da produciendo más y mejor, es decir, con más productividad, no simplemente metiéndole más dinero. Ese es también parte de los temas que trato de empujar ahí, recordar a la gente, ¿no? Trato en algunos de los capítulos de hablar de los robots en el futuro, hablando del mundo del trabajo, y esta idea de que los robots van a acabar con los seres humanos, ¿no? Que la gente cada vez va a tener menos trabajo, va a ser más pobre, todo lo contrario, ¿no? Todo lo que hemos visto desde hace 10.000 años, 20.000 años, 500 años, 100 años, 50 años, es que la tecnología lo que hace es apoyar a que vivamos mejor. Y los robots son tecnología, ¿no? Entonces, los robots lo que nos van a ayudar es a poder progresar más, no lo contrario, ¿no? Entonces, eso hay que meter la idea a la gente, si no la gente empieza a decir, pero el sistema capitalista que nos trae tecnología, nos trae robots que acaban con la gente. No, los robots no acaban con la gente, los robots apoyan a la gente, ¿no? A no ser, obviamente, como en los libros de ciencia ficción, pero ese ya es otro tema, que los robots se rebelen, ¿no? Nos dominen, nos hagan esclavos, ¿no? Bueno, ahí ese es otro tema, pero digamos, desde el punto de vista de la economía, los robots son un apoyo para el desarrollo, ¿no? Bien, para finalizar, un elemento que está bastante presente en su libro es el análisis institucional. En ese sentido, quisiera preguntarle, porque bueno, muchas veces cómo está diseñado, cómo son los arreglos institucionales del país, pueden constituirse, por ejemplo, una traba para poder avanzar. En ese sentido, ¿cuáles considera que pudieran ser esos cambios institucionales, quizás más en la parte política, que pudiéramos empezar a discutir, que es la intención de su libro, para poder avanzar hacia el desarrollo del país? Sí, yo creo, Danilo y Carlos, que es muy importante estar claros que las instituciones, digamos, a veces mirando desde afuera, uno dice, ¿qué es una institución? Bueno, una institución es el ministerio, es la empresa, es el seguro social. No, las instituciones son la manera en que nos organizamos en una sociedad para convivir, ¿no? Entonces, no solo es la institución formal, son todos los mecanismos informales de funcionamiento. Y ahí hay primero las instituciones políticas que no funcionan en el Ecuador. Entonces yo he recogido algunas ideas, no mías porque yo no sé de política, pero de los políticos o de los académicos políticos que dicen que, por ejemplo, y suena lógico, que si tuviéramos las elecciones de la Asamblea Nacional en la segunda vuelta presidencial, no en la primera, ayudaría. Hay el tema y bueno, esto ustedes lo han leído también en las redes del IEP y otras, hay la discusión de si las elecciones deberían ser voluntarias o no. En el Ecuador son obligatorias, incluso ese famoso papelito es una locura, ¿no? Casi no hay cómo vivir en el Ecuador sin el papelito de que uno ha participado en las elecciones. Yo soy de los que creo que debería ser voluntaria, ¿no? El que no quiere votar, que no vote, a pesar de que hay que reconocer que uno puede encontrar algunas razones para pensar que eso es complicado, pero yo creo que la libertad de la gente siempre debe primar sobre otros criterios. En fin, hay varios criterios sobre la reforma de la política, ¿no? Pero hay otras instituciones que hay que ir corrigiendo en el Ecuador y que, como digo, no son formales, son informales, ¿no? Yo insisto mucho en el tema de la confianza, igual que mucha otra gente. Es que vivimos en una sociedad de la desconfianza, ¿no? Donde cada uno dice, el otro va a querer aprovecharse de mí, el otro va a querer engañarme. Entonces siempre tengo que hacer cosas para yo engañarle al otro antes de que él me engañe, ¿no? Y eso es terrible en una sociedad porque nos vivimos en ese espíritu de desconfianza, ¿no? Y yo siempre también, y tal vez termino con eso, a mí siempre me parece que el tráfico, ¿no? En la vida diaria, el tráfico es una muy buena descripción de esas instituciones que no funcionan en el Ecuador. El tráfico es una institución, es una forma de organizarnos para circular, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en el tráfico? Que los buceros son un desastre, eso ya sabemos, no hace falta ni comentarlo, ¿no? Pero los peatones también somos un desastre, ¿no?
Porque a los peatones les ponemos unos caminos cebra y hay una cantidad de gente que parece que de adrede ve el paso cebra, pero se va 20 metros más allá para pasar la calle en medio de los autos, esquivando. Y claro, si mañana le pasa algo, dice, es que el auto me embistió. No, usted le embistió al auto, no es el auto que le embistió a usted, ¿no? Entonces actuamos mal como peatones. La policía es un desastre. Todos sabemos que vemos a los policías de tránsito que están la mayor parte del tiempo con los celulares hablando. ¿Con quién hablarán? Pero no están haciendo su trabajo, entonces también es un desastre, ¿no? Los municipios, la organización del tráfico, al menos en Quito, donde yo vivo, es un desastre. Los semáforos están mal calibrados, ¿no? O sea, hay tantas cosas mal hechas. Y luego los que tenemos la suerte de manejar, de tener un auto, también somos un desastre, ¿no? Nos ponemos en tercera fila, en cuarta fila y respetamos las cosas. El Ecuador, yo siempre me río, debe ser de los países, debe ser el país en el mundo donde uno va más rápido en la fila de la derecha que en la fila de la izquierda, ¿no? Porque todos los que van despacio se ponen en la izquierda, ¿no? Y entonces a veces uno va mucho más rápido por la derecha cuando se supone que la regla es al revés, hay que ir despacio a la derecha y rápido a la izquierda, ¿no? Entonces yo creo que el tráfico es una buena demostración de cómo no tenemos la capacidad en algo que es relativamente sencillo, digamos, ¿no? La capacidad de cada uno hacerse la pregunta, a ver, ¿cómo hago yo para que esto funcione mejor, ¿no? Siempre estamos diciendo, pero es que el municipio no hace bien las cosas. No, muchas veces somos los ciudadanos los que no hacemos bien las cosas, ¿no? Por eso, para mí la definición de una buena sociedad es una sociedad que respeta al individuo, que respeta sus libertades, cuyo centro somos los individuos y nuestras organizaciones más cercanas, la familia, la empresa, etcétera, el barrio. Esas son las organizaciones importantes a partir del individuo. Pero, ojo, yo siempre digo, un individuo que tiene los ojos abiertos, que mira alrededor, que cuando está en el auto dice, ok, yo tengo mi auto, tengo mi libertad de manejar mi auto, pero miro alrededor para ver si estoy abusando de los demás. Si hay un peatón que está queriendo pasar, si hay un auto que me está poniendo luces para ponerse al lado izquierdo, ¿le dejo, no le dejo? Abuso, no abuso. Entonces, para mí esa es la buena sociedad, de individuos que tienen los ojos abiertos. Bien, muy bien. Le agradezco, doctor Pablo Lucio Paredes, por habernos comentado sobre estos cambios para prender el turbo y que Ecuador pueda avanzar como país. Invitamos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a seguir profundizando en estos elementos que se han comentado en este programa, leyendo el libro que, como usted también ya nos indicó, está disponible de forma gratuita en Internet. Entonces, nuevamente, gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos. A ustedes, Danilo, Carlos y Elie, gracias por dedicarme este tiempo. ¿Sí? Muchísimas gracias de verdad. Y un abrazo a todos. Un gusto. Nos vemos la próxima semana en su programa Contrapunto Liberal.